Bueno, vamos a hablar de un tema que es diarrea, pero no vamos a hablar de la diarrea clásica, sino que vamos a hablar de la diarrea en algunos casos puntuales y específicos. Para una cuestión de agilidad y de tecnología, que hoy es todo virtual, vamos a hacerla 3 clases para que sean más cortas. En una vamos a hablar de diarrea del viajero, que es esta, en otra diarrea en paciente con HIV y una va a ser de diarrea por Clostridium. Voy a tratar de pasar toda la primera parte bastante rápido porque se supone que ustedes ya tienen claro todo lo que es la clínica, la semiología, y vamos a hacer bastante hincapié en la parte diagnóstica y sobre todo a nivel del tratamiento. Como vemos acá, la diarrea del viajero, tenemos que por lo menos tener 3 o más episodios diarreicos durante por lo menos 24 horas. Y este cuadro tiene que venir acompañado generalmente de náuseas o vómitos, a veces de dolor abdominal, a veces de disentería, que es el clásico cólico, retorcijón, y la diarrea puede ser con sangre, con pus o con moco, o en algunos casos con todas las cosas simultáneamente, con sangre, con pus y con moco. Puede haber fiebre, es lo más frecuente, y también puede haber urgencia defecatoria y tenesmo. Es el clásico retorcijón y hay que salir corriendo al baño porque si no uno se hace encima. Un poquito de epidemiología, simplemente léanlo, repásenlo, es importante tenerlo en algún rinconcito, saberlo. No vamos a hacer mucho hincapié nosotros para no perder tiempo, pero es importante saber de dónde puede venir nuestro paciente y a partir de dónde viene y la edad de este paciente, qué riesgo va a tener con esta diarrea. Por supuesto que lo clásico es que los niños y sobre todo los viejos tienen el clásico problema de la deshidratación, es decir que siempre van a ser grupo de riesgo, vengan de donde vengan, porque si no controlamos esta diarrea, rápidamente se van a deshidratar con todas las consecuencias que esto le va a traer. Alteración de la función renal, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que los síntomas, hablando un poquito de la clínica nada más, suelen durar de 3 a 5 días. En muy pocos pacientes, y estos son a veces los más complicados, puede durar hasta 2 semanas o más. ¿Por qué los más complicados? Porque bueno, van a ser lo que van a terminar diseminando este cuadro. Si es un virus, si es una enterocolitis de origen viral, por ejemplo, lo pueden llegar a diseminar. Si es una parasitosis, la pueden diseminar a través de la materia fecal. Distinto es un cuadro bacteriano porque digamos, no va a haber mucho cambio, digamos, en estos pacientes, sí el tiempo de duración. El síndrome clínico va a ser la diarrea acuosa leve, por un lado, la clásica. ¿Quién no ha tenido una gastroenterocolitis que te dura 24, 48 horas, 72 horas con toda la furia? Pero uno va viendo que primero empiezan generalmente los vómitos, por una cuestión natural de que el organismo se quiere sacar lo que está en mal estado, en primera instancia del estómago a partir de vomitar. Y si algunos gérmenes logran pasar el estómago y llegan al tubo digestivo bajo, es decir, intestino delgado, intestino grueso, aumenta el tránsito intestinal para sacárselo también de encima y ahí empieza con la diarrea. Pero todos sabemos que clásicamente empezamos primero con vómitos, generalmente a veces no están terminando los vómitos o bien finalizados los vómitos empieza la diarrea. Esta diarrea es una diarrea acuosa, generalmente sin fiebre o con unas líneas de fiebre el primer día y nada más, con 1 o 2 días de duración y se acabó el problema. Ya cuando la presentación es disentérica, es decir, hay disentería, ya el cuadro es bastante más prolongado, generalmente hay fiebre, puede haber deposiciones con sangre, que es lo más clásico o más llamativo, donde hay que prestar atención y empezar a hacer algunos diagnósticos diferenciales con otros cuadros que puedan dar proctorragia o enterorragia, asegurarnos que no sea en realidad una hemorragia digestiva baja, por ejemplo, que también aumenta el tránsito intestinal y nos puede dar diarrea y ser en realidad la hemorragia digestiva la que lo esté generando y no el cuadro intestinal. Y en estos casos seguramente hay una infección mucho más importante y hay presencia de leucocitos, y para eso es muy importante
el directo de materia fecal para ver y objetivar esos leucocitos en la sangre, en la materia fecal, perdón. Por supuesto tenemos la microbiología. La microbiología va a ser muy importante, poder identificar cuál es el patógeno. El 85% de las veces es bacteriano, sobre todo cuando hablamos de disentería en adelante. Las virales por lo general nos van a dar un cuadro bastante leve, las clásicas gastroenterocolitis virales. Y después dentro de las bacterianas, la gran mayoría va a ser por Escherichia coli, con su toxina, digamos, el agente enterotoxigénico o la enterotoxina, depende de cómo lo queramos llamar, tiene varios nombres, que en realidad va generando la diarrea por esta toxina, pero si no tratamos a la Escherichia coli, digamos, va a seguir habiendo toxina y por más que la diarrea se prolongue en el tiempo, si no tratamos la causa, que en este caso es el germen, el paciente seguramente no va a mejorar. El Campylobacter no es una de las más comunes, generalmente el 30% de todas las diarreas del viajero, y hay que tener cuidado y pensarlo en los pacientes que vienen de Asia. Ahora todos con esto de la pandemia nos va a ayudar, la pandemia por coronavirus nos va a ayudar a pensar de dónde viene, de dónde no viene, estamos muy pendientes de eso. Bueno, también hay que tenerlo pendiente para muchísimas patologías, la diarrea del viajero es una de ellas. Como decíamos, bueno, los rotavirus. El clásico rotavirus nos va a dar diarrea. Los rotavirus se ven muy comúnmente, a veces en invierno, a partir del moquito que nos contagian los nenes que andan siempre con esos mocos dando vuelta. Y en los adultos, si nos tragamos esos mocos, y en los nenes también, cuando nos tragamos esos mocos a nivel del tubo digestivo, el rotavirus termina siendo un cuadro gastrointestinal. Es muy común, por ejemplo, en algunos sectores, no en todo México, en algunos sectores de México, lo mismo que algunos parásitos, como la Giardia. Recuerden que la Giardia lambia como que se fija, se sopapa en las paredes del intestino y entonces evita la absorción del agua y por eso el cuadro diarreico. Bien. Básicamente el tratamiento va a tener que ser primero general. A esto vamos a darle un poco de bola porque es lo más importante para ustedes. Por lo general, un tratamiento que apunte a prevenir la deshidratación y sobre todo tenemos que tratar de encontrar cuál es el patógeno o presuponer cuál es el patógeno y tratar de acortar el tiempo de duración de la enfermedad. Entonces más rápidamente le vamos a poder reponer electrolitos, etc. Cuando hablamos de prevenir la deshidratación, no solo es hidratar al paciente, es decir, ponerle suero, ponerle solución fisiológica, dextrosa, si está con vómitos, si no come, para aportarle azúcar, sino también tengan en cuenta que los pacientes con mucha diarrea, y vuelvo a repetir, sobre todo los abuelitos, pueden perder potasio, pueden perder sodio y entonces hay que estar muy atento con el ionograma y el medio interno para asegurarnos, digamos, de la reposición correspondiente de sodio y potasio para que no nos hagan otro lío. Por ejemplo, una arritmia cardíaca, donde ahí la terminamos de completar. Entonces, reposición hídrica es muy importante, reposición de hidroelectrolitos es muy importante. Cuidado en aquellos pacientes que son coronarios. Cuidado en los pacientes coronarios, porque los pacientes que son coronarios, si le metemos 200 litros de agua, se complica mucho más. Entonces, pueden hacer falla cardíaca, pueden hacer complicaciones de sus arritmias, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo importante es hidratar a conciencia. Por lo general no es necesario, pero eventualmente, si ustedes consideran que este paciente, por las comorbilidades que tiene, por la edad o por lo que fuese, necesita una vía central, se puede colocar una vía central porque ahí vamos a poder medir PVC y de esa manera vamos a saber qué tanto tenemos que hidratar a este paciente sin generarle falla cardíaca. Por supuesto que vamos a hacer una dieta casi estricta. En primera instancia muchas veces vamos a darle líquidos nada más para que descanse el tubo digestivo, entre comillas, se desinflame y el paciente no tenga tantos vómitos. A veces se da un reposo digestivo nada más con dieta con líquidos por 24 horas y después se puede, si no está más con vómitos, intentar una hidratación ya vía oral
y comenzar con una dieta de tipo astringente. Dieta astringente, recuerden, dieta que es seca. Entonces, dentro de esa dieta que es seca, vamos a encontrar arroz, polenta, manzana rallada, etcétera, etcétera, lo vamos a ir viendo. En algunos casos, cuando la sospecha sea de una diarrea a punto de partida de un germen bacteriano, bueno, tendremos que eventualmente asegurarnos de dar el antibiótico correspondiente según, por ejemplo, la sospecha clínica del paciente de donde venga. Por ejemplo, hay algunos fármacos antisecretorios o inhibidores de la motilidad intestinal. Los que más usamos, y sobre todo en los países del tercer mundo, donde no hay muchos recursos, son el famoso bismuto, que acá la conocemos como crema de bismuto, que tiene algunos efectos antisecretores y también tiene efectos antibacterianos y además efectos antiinflamatorios. Entonces se puede usar también en la profilaxis. La realidad es que ningún medicamento nos gusta usarlo, sobre todo antibacterianos en profilaxis. Y hay que tener algunos cuidados porque la crema de bismuto puede ir haciendo que el paciente haga caca negra. Y después, ¿con qué lo vamos a confundir? Si hace caca negra, espero que todos lo hayan pensado, con melena. Entonces después vamos a decir, el paciente tiene una hemorragia digestiva alta, está haciendo melena, y resulta que nadie preguntó si estaba tomando bismuto. Uno de los motivos por los cuales está casi en desuso el bismuto en muchas partes del mundo. Y empezó a ser reemplazado por esta otra droga muy importante que es la loperamida. La loperamida tiene un montón de efectos antisecretores, entonces evita, como hay trastornos de absorción, por lo menos evita la secreción del intestino por parte de líquidos. Y además frena la motilidad. ¿Se acuerdan que yo en un primer momento le dije que para sacarse lo que está mal de encima el intestino aumenta la motilidad y el peristaltismo está aumentado? Bueno, la loperamida invierte todo eso y por ende va frenando la cantidad de deposiciones diarreicas. Cuidado cuando tenemos sospecha de un paciente con una infección bacteriana de dar loperamida sin antibiótico, porque cortamos esa diarrea, dejamos las bacterias adentro del intestino, se reproducen las bacterias adentro del intestino y después viene la diarrea muchísimo peor, inclusive puede haber traslocación bacteriana dependiendo las comorbilidades del paciente, sepsis, etcétera, etcétera, y complicar mucho el cuadro. Entonces, si vamos a dar loperamida porque el paciente tiene 20 deposiciones diarreicas, es lógico porque no queremos que se nos deshidrate, que pierda sodio, potasio, etcétera, etcétera. Pero si nosotros sospechamos de que hay infección bacteriana, simultáneamente a la loperamida tenemos que empezar los antibióticos. Por ejemplo, podemos dar loperamida sin tratamiento antibiótico si tenemos una clara sospecha de que es viral, por ejemplo. Entonces sabemos que lo viral, solito el virus se va del organismo, entonces para poder sobrellevar mejor el cuadro le damos eventualmente al paciente loperamida. Y otra cosa que hay que tener muy presente, obviamente, en los pacientes, cuando le damos loperamida, cuidado la cantidad de loperamida que le damos, porque podríamos llegar a generarle una constipación muy severa a este paciente y también empeoramos. Recuerden que la materia fecal se lleva un montón de tóxicos que si quedan dando vueltas, se deben acordar del famoso megacolon tóxico, que quedan todos los tóxicos dando vueltas y hasta le puede dar algún grado de neuropatía. Bien, tratamiento antibiótico. Si bien tenemos que tener en cuenta el lugar de donde viene el paciente, el lugar, cuánto tiempo estuvo, si estuvo tomando agua, o sea, la anamnesis, como siempre decimos, fundamental. Pero todo eso ya lo vimos bastante en medicina A. Ahora en medicina B vamos a enfocarnos acá. Fíjense que siguen siendo muy importantes dos antibióticos de uso muy común y que tenemos a mano en cualquier lado. Por ejemplo, no voy a dar marcas comerciales, pero el cotrimoxazol, la famosa trimetroprima sulfa,
un antibiótico muy usado, muy importante, que ha ayudado bastante en estos pacientes, junto con la ciprofloxacina dentro de las fluoroquinolonas. La ciprofloxacina es la que más se usa, mucho más que la levofloxacina, que en realidad intentó ser una quinolona para tratar infecciones urinarias y terminó viéndose que es mucho más importante para las infecciones respiratorias, y es bastante más efectiva tanto en la infección urinaria como en la infección digestiva por la biodisponibilidad que hay en el lugar que la norfloxacina. Si bien muchos autores dicen que es igual la norfloxacina que la ciprofloxacina, la realidad es que en la práctica médica ustedes van a ver que hay un montón de pacientes con ciprofloxacina respecto a los que les damos norfloxacina, o los médicos que dan norfloxacina. El tratamiento del cotrimoxazol es un comprimido de, si es la fórmula Forte, que son 800 de trimetroprima con 160 de sulfametoxazol, es un comprimido cada 12 horas y por lo general hacemos 5 días. Los libros, ustedes van a ver que dicen muchas veces los libros de infecto 3 días. A mí me encantaría que algún médico realmente me demuestre que le da 3 días, no creo que exista ninguno, casi todos damos 5 días, y de hecho, qué casualidad, las cajitas vienen con 10 comprimidos para 5 días. Lo mismo pasa con la ciprofloxacina. La ciprofloxacina, por lo general la dosis es 500 cada 12, se puede usar 750, sí, lo usamos mucho más en la parte respiratoria, el 750, pero se puede usar 750. Lo ideal y lo lógico es 500 cada 12 y también durante 5 días. Si eventualmente el cuadro es muy grave, uno podría usarlo en forma endovenosa, ambos medicamentos, pero la realidad es que nosotros necesitamos que actúen en la luz intestinal. Entonces, cuando el tema es diarrea, yo trato de darlo por vía oral. Ya lo vamos a ver después cuando veamos algunas infecciones, como por ejemplo para Clostridium, que es mucho más eficaz la medicación vía oral que endovenosa. Uno pensaría, no, pero endovenoso es más rápido, actúa más rápido, evita el primer paso hepático, todo lo que quieran, pero cuando el foco es otro, cuando tiene que ir a actuar a la luz intestinal, ¿cómo llega a la luz intestinal? Por la boca. Entonces sí se puede vía oral. Ahora, ¿qué pasa? Muchos pacientes, como dijimos, están con vómitos. Entonces los primeros días, mientras está con vómitos, si bien le vamos a dar antieméticos como la metoclopramida, la idea es que se le dé por boca. Al principio podrá ser endovenoso, cuando el paciente empieza a mejorar el cuadro emético, o sea, no tiene tantos vómitos, lo vamos a dar por vía oral. La citromicina, la realidad es que si bien en el Campylobacter es muy eficaz, y está demostrado esto, digamos, no porque lo digo yo, sino que todos los papers lo demuestran, cuidado porque da mucha irritación gástrica. Entonces no va a ser cosa que después el paciente empiece con vómitos, y resulta que todos creemos que los vómitos son porque continúa el cuadro infeccioso, y en realidad es la irritación que le está generando la citromicina a ese tubo digestivo. Entonces, si la sospecha es clara, o el coprocultivo tiene, y nos dice, el coprocultivo nos viene que es un Campylobacter, bueno, vamos con la citromicina. Pero si no, tratemos de evitarla. Y si es muy bueno, y se vio que es muy bueno, y no debería decirlo, pero podríamos usarlo casi en todos los pacientes, es la rifamicina. De hecho, se la considera, o van a ver que los laboratorios lo llaman, lo consideran la droga, digamos, para la diarrea del viajero. Entonces, a veces el paciente llega el paciente de un viaje, no puede más, hace 3 días que viene con diarrea, está con signo de deshidratación, decaimiento, astenia, probablemente producto de su hiponatremia, hipocalemia, puede tener calambres, en fin. Si lo puedo internar, genial, y si no lo voy a internar porque todavía lo veo que tiene algo de resto, no puedo estar esperando que encima se haga
el coprocultivo, ver el directo de materia fecal, ver si tiene realmente leucocitos, si le empieza un antibiótico o no. Entonces, ¿qué hacemos? Rifamicina. Le clavamos rifamicina, 200 miligramos cada 8 horas. Es mejor repartirlo en varias veces, está demostrado, porque ahí también ven que se puede dar 400 cada 12, pero está demostrado que si lo repartimos en varias veces es bastante más eficaz. Lo ideal es, por ahí es más incómodo. Acuérdense que cuanto menos pastillas un paciente toma, más adherencia al tratamiento tiene. Entonces no es lo mismo tomar 2 que tomar 3, es verdad. Cuando se empieza a sentir mejor se olvida la del medio, se olvida una dosis. Bueno, entonces como les decía, y como dice acá, está mal expuesto ahí la automedicación. Debería ser el tratamiento empírico. Como que está aceptado el tratamiento empírico. Por esto que les explicaba, no podemos tener al paciente que viene con diarrea, que se siente mal, y encima dejarlo 3 días más, 4, hasta que tengamos el resultado del coprocultivo. Entonces tratar de ver en base al lugar de origen del paciente, al cuadro clínico que tiene el paciente, si es leve, nada, hidratación, etc. Y si no, jugársela con un antibiótico, sospechando de dónde viene el paciente, cuál es la clínica, si viene con disentería, si viene sin disentería, si está con pus, si está con sangre, si hay moco en esa diarrea. Recuerden que el moco probablemente sea la flora intestinal, entonces reposición de la flora intestinal, etcétera, etcétera. Bien, fíjense, esto se lo dejo, mírenlo tranquilos, no vamos a perder mucho tiempo acá para que no se haga muy pesado el video, pero sería más o menos un algoritmo de tratamiento del paciente con diarrea del viajero. O sea, claramente hidratarlo y después evaluar la gravedad. Depende de la gravedad qué es lo que voy a hacer. Si solamente trato el síntoma, con algún tipo de loperamida, bismuto, tratando de cortar las deposiciones diarreicas, o si además tengo que agregar algún antibiótico. Bueno, aprovechando algo nuevo, seguramente lavado de manos a menudo. No lo escucharon nunca, seguramente estos días. Lavado de manos a menudo, muy importante. Fíjense que tendríamos que cambiar el paradigma, ¿no? Y lavarnos las manos siempre. Miren todo lo que nos ahorramos. Nos ahorramos coronavirus, nos ahorramos patógenos que nos den diarrea, etcétera, etcétera. Las frutas siempre peladas o bien lavadas, pero lo aconsejable es peladas. Los alimentos que sean secos, cuidado, digamos, el origen, cuidado con los mariscos crudos, cuidado con el pescado crudo, cuidado con comer, por ejemplo, sushi en algunos lugares donde uno esté seguro de cómo es el tratamiento de ese pescado, porque en el pescado puede haber muchos patógenos, sobre todo bacterianos. Tener bien claro el origen del agua, que el agua sea potable, bien potable, y si no, nada, quizás tuvieron la suerte de poder viajar a algún lugar y les dicen en ese lugar, no tomen agua de acá, todo agua envasada. Bueno, si le dicen eso, agua envasada, porque pueden tener de todo. Entre ellos, cuidado con el cólera, entre otras cosas. Ejemplo, Perú, Hospital de Perú, entran los pacientes con cólera, salen después de ser tratados con cólera y se cruzan enfrente a los carritos donde lavan los platos que le dan de comer en unos tachos que juntan el agua del río. ¿Qué hay en ese río? Ni más ni menos que cólera. O sea que salen por cólera y seguramente al otro día entran por cólera de vuelta y así están entrando. El comprimido, digamos, o el tratamiento ideal para el cólera es la tetraciclina. No era parte, digamos, del cólera puntualmente dentro de las diarreas, pero la tocamos al pasar. Es una diarrea severísima, de muchísimas deposiciones diarreicas. En horas el paciente se nos deshidrata, en horas no puede hacer hipovolemias severas, con fallo renal, con fallo cardiovascular, hipotensión arterial, etcétera, etcétera. Entonces, no solo hay que reponerle mucho líquido, no alcanza, hay que matar al germen y lo matamos con tetraciclina. Esa droga famosa que a veces en las embarazadas la usaron en alguna oportunidad, dejándole a los hijos todos los dientes negros, etcétera, etcétera, que después se vio que en el embarazo no se da, no es muy usada hoy en día, salvo para estas cosas. En los países donde hay endemia, es endémico el cólera, se usa mucho la tetraciclina. Y si no, como decimos, el agua embotellada, y cuidado con el hielo. En Brasil, por ejemplo, te aclaran cuando llegas a algunas zonas de Brasil, por ejemplo Río, por ejemplo Bucios,
te aclaran que no uses el hielo picado o mal congelado o todo molido que te pueden vender algunos vendedores ambulantes en la playa. El hielo tiene que ser consistente de los lugares donde están permitidos, porque si no puede estar contaminado. Y por último, digamos, es muy difícil, hace mucho se viene luchando para tratar de encontrar alguna vacuna que genere prevención de las diarreas, pero es muy difícil porque las diarreas, ahí están viendo todos los agentes que pueden dar diarrea. Entonces es imposible una recombinación de bacterias, de parásitos, de virus, como para hacer algo recombinante y que pueda ser eficaz a la hora de prevenirnos contra la diarrea. Por ende, todas las medidas profilácticas y higiénico-dietéticas que hablamos hace un rato siguen siendo las mejores con respecto a la prevención. Bueno, gracias y nos vemos en la próxima, o nos escuchamos.